La oscuridad humana también llegó a China. Si eres un ávido lector de periódicos autorizados por el Estado, podrías autoperdonarte por pensar que China es un lugar donde nunca sucede nada malo y que los ciudadanos viven en paz y armonía, suponiendo, por supuesto, que no son defensores de la democracia. Sin embargo, China no siempre fue el paraíso impecable que es hoy. De hecho, fue un largo camino hacia la modernización con más de unas pocas víctimas en el camino. Hoy nos adentramos en una historia de la revolución industrial tardía del país que trajo consigo una era de convulsión social y proporcionó el escenario perfecto para que los asesinos en serie prosperaran. Uno de los peores obtuvo el apodo de Jack el Destripador de China, debido a su afición por la mutilación y al misterio duradero de su identidad. Estaremos investigando sus crímenes, su pasado y el esfuerzo de décadas para llevarlo ante la justicia, al estilo chino. Por supuesto, para cumplir con nuestros amigos del Partido Comunista Chino, ya he tenido la libertad de pasar el guión por el control del censo, así que comencemos. Nuestra historia comienza en la ciudad de Baiying, en la provincia de Gansu, donde una joven se dirige a casa desde el trabajo en el Año Nuevo Chino de 2001. Caminaba sola por las polvorientas calles de la ciudad, iluminada en tecnicolor de vez en cuando con los fuegos artificiales explotando. Hablamos de una ciudad minera de cobre al noroeste, que alguna vez fue una joya de la China de Mao, un lugar próspero construido sobre la base de reformas laborales industriales. Y hey, sin ofender a los baiyeanos, hoy en día es un lugar bien sombrío. Después de que el cobre comenzara a escasear a finales de los años 80, la ciudad entró en declive y los hijos de la Edad Dorada se encontraron atados a un caballo moribundo. Digo atados porque el sistema de registro Hukou de China impone estrictas restricciones sobre dónde pueden vivir y trabajar las personas. Oficialmente, si quieres pasar más de 3 días en una ciudad que no sea tu ciudad natal registrada, debes solicitar un permiso de residencia temporal. Básicamente, una visa doméstica para estadías más largas que una escapada de fin de semana, con la disminución de los empleos y gran parte de la ciudadanía atada a la fortuna de la ciudad. El desempleo se disparó como cohete. Algunos, como la mujer que caminaba a casa, lograron ganarse la vida decentemente en una de las fábricas que quedaban, mientras que otros cayeron en la ociosidad y el delito menor. Además de sus preocupaciones económicas y sociales, Baiying tenía mucho más de qué preocuparse en 2001. El sofocante miedo se había cernido sobre la ciudad durante toda la década de 1990, y no estoy hablando solo de la contaminación. En esa noche de 2001, la joven mujer no tenía ni idea de que se enfrentaría al espectro que había acechado a la ciudad durante los últimos 13 años. Esa noche, las calles estaban llenas de ruido de celebraciones familiares en los edificios cercanos, por lo que probablemente no sintió la habitual inquietud de una mujer caminando sola de noche. Durante la última década, habían surgido historias de mujeres jóvenes asesinadas y violadas, con partes cortadas de sus cuerpos sin vida. Las noticias de los crímenes habían sido suprimidas y filtradas a través de los medios, pero los chismes locales no se detenían por los sentidos. La gente había sabido durante mucho tiempo que había un asesino en serie suelto. A medida que los cuerpos se acumulaban en los años 90, el acechador misterioso adquirió el estatus de leyenda urbana y se compartían supersticiones sobre cómo protegerse de él. Se decía que atacaba específicamente a mujeres bonitas con cabello largo que usaban tacones altos de color rojo. Fácil entonces, ¿no? Simplemente cortándote el cabello y evitando usar calzado rojo ya era suficiente. Atrevido pensamiento. Aunque eso fue exactamente lo que la mayoría de las mujeres jóvenes y niñas de esa época hicieron, una residente local recordó: cuando éramos niños, no se nos permitía salir después del anochecer y mi mamá nunca me dejaba usar nada rojo. Por supuesto, no era tan simple. Si Jack el Destripador de China ponía su mirada en ti, un cambio de vestuario no lo detendría. Cuando la mujer se acercó a su puerta principal, él no estaba lejos. Mientras giraba la llave en la puerta de su departamento, fue de golpe atacada por detrás. Una figura vestida de negro la agarró e intentó arrastrarla hacia adentro. Ella luchó desesperadamente, arañando y forcejeando con los brazos de su agresor hasta que logró zafarse, corrió adentro y cerró la puerta tras de sí. La mujer llamó a su esposo en el trabajo y le pidió que regresara a casa. Hasta entonces estaba sola, rezando para que su atacante no encontrara una forma de entrar. Cuando miró hacia afuera, ahí estaba él, riendo y burlándose de ella a través de la ventana, sin intentos de entrar, sin gritos y sin chillidos.
solo parado allí, burlándose de ella. El asesino en serie más infame de Beijing todavía estaba allí, sonriendo. Esta fue la primera vez que alguien logró ver su rostro y sobrevivir, pero cuando la policía llegó, la horrenda aparición había desaparecido. Desafortunadamente, esta sería una de sus mejores oportunidades para capturar al asesino en más de una década, y la dejaron pasar. Entre 1988 y 2002, se le atribuyeron 11 asesinatos, la mayoría de los cuales incluían actos horribles de violencia sexual y mutilación. La mayoría de los casos también exhibían una metodología similar. Elegía a mujeres aparentemente al azar, las observaba y luego elegía un momento durante el día para seguirlas hasta su casa, forzarlas a entrar, violarlas cruelmente y luego apuñalarlas sin piedad hasta la muerte, aunque no siempre en ese orden. Todo comenzó la tarde del 26 de mayo de 1988, alrededor de las 3 de la tarde. Ese día, una joven de 23 años regresó a casa desde su trabajo en la compañía de metales no ferrosos de Beijing, al alojamiento del personal que compartía con su familia. Se acostó a descansar, puso música en su grabadora y se quedó dormida. Poco después, se despertó de sopetón con un extraño en su habitación. Intentó gritarle como loca a su hermano, quien dormía en la habitación contigua, pero el intruso se abalanzó sobre ella y le tapó la boca. El sonido del reproductor de casetes ahogó el resto del ruido mientras la estrangulaba hasta dejarla inconsciente y la apuñalaba 26 veces con un cuchillo. Mientras tanto, su hermano seguía contando ovejitas a tan solo unos metros de distancia, mientras el asesino del cuerpo de su hermana y revisaba sus pertenencias. Tuvo encima el descaro de tomar el álbum de fotos de la mujer y pasar tiempo hojeando las imágenes, mirando fijamente los recuerdos de la persona a la que acababa de matar brutalmente. Cuando llegó la policía, encontraron una imagen muy diferente de la joven feliz en esas fotos. Tenía el cuello cortado casi hasta llegar al hueso, la habían despojado de la cintura para abajo y su camisa estaba levantada, revelando las decenas de heridas de puñaladas en su torso. Una huella sangrienta de una mano en el muslo interno les dio una pista menor, la huella de un dedo índice derecho. El análisis de la manija de la puerta reveló otra huella, pero eso sería todo lo que avanzaría la investigación. En los años siguientes, la policía tenía las manos ocupadas con un aumento de la delincuencia a medida que la fortuna minera de la ciudad disminuía rápidamente. Sin embargo, pasarían 6 años hasta que la nueva espina en su costado se convirtiera en un asesino en serie en toda regla. Esta vez, fue en los alojamientos del personal de la Oficina de Suministro de Energía de Beijing. El 27 de enero de 1994, una limpiadora de 19 años se encontró con un hombre desconocido que deambulaba por los pasillos. Cuando intentó hablar con él la agarró y la arrastró hacia una habitación. Allí fue apuñalada 36 veces en la parte superior del cuerpo y las salpicaduras de sangre cubrieron toda una pared, al igual que con la primera víctima. A pesar de toda la sangre derramada, el asesino aún se tomó su tiempo para lavarse en una sala de lavandería común antes de marcharse. Si crees que ese tipo de actitud despreocupada sería su perdición, claramente tienes demasiada fe en la policía china de los años 90. Muy poco progreso se hizo en ninguno de esos casos más allá de la recolección de huellas y muestras de semen. Menos de un año después, otro cuerpo apareció en la ciudad de Baotou, en Mongolia. Mismas características, misma metodología. Sin embargo, debido a la naturaleza fragmentada de la policía en ese momento y a los límites estrictos de las jurisdicciones, pasaría un tiempo antes de que los detectives hicieran la conexión. Muchas de las comisarías en las ciudades rurales aún utilizaban sistemas de archivado en papel dolorosamente obsoletos, lo que dificultaba la cooperación entre diferentes ciudades. A lo largo de finales de los años 90, la confianza del asesino creció junto con su infamia. El asesinato en enero de 1998 de una mujer de 29 años en la calle Shengli y las muertes ignoradas en Beijing fueron el comienzo de una racha sangrienta que vería a otras 4 víctimas muertas antes de que terminara el año. Los vecinos encontraron el cuerpo de la víctima 3 días después. La mayoría, un trozo de 13 por 24 centímetros de su oreja y cuero cabelludo, había sido cortado como un espeluznante recuerdo. Menos de una semana después, el Jack el Destripador de China atacó de nuevo después de conocer a una joven en un salón de baile. Fue con ella a su casa en la calle Sichuan.
3 días después, los vecinos encontraron su cuerpo. Había sido apuñalada 8 veces, agredida y le habían cortado un trozo de carne de 30 por 24 centímetros, desde su pecho hasta su espalda. Si ya estás horrorizado por el desvío de la discoteca, los siguientes casos podrían desafiar seriamente tu cordura. Su próximo crimen sería su más infame. Regresando a la oficina de suministro de energía de Beijing el 30 de julio, casi 4 años desde que cometió su segundo asesinato allí, esta vez escogió a una niña de 8 años como su víctima. Sus padres regresaron a casa y encontraron el cuerpo de su hija metido en un armario. Había sido tocada y colgada con el cinturón que todavía colgaba de su cuello. Esta vez, la firma del asesino fue una taza de té medio terminada y dejada descuidadamente en la mesa de la cocina. Claramente no había límite para lo bajo que estaba dispuesto a llegar el asesino en serie, y el resto de sus crímenes continuaron la tendencia de depravación cada vez más creativa. Luego vino el caso de Cui Mumu, donde una joven a quien el asesino siguió a casa a las 10 de la mañana el 30 de noviembre, cuando regresaba del turno de noche de la fábrica de sal de Beijing. Ya sabes cómo es la escena en este punto, no necesito describirla. El único detalle adicional fue el desmembramiento de las manos, los senos y los genitales de la mujer. El asesino se los había llevado todos consigo. A pesar de este fuerte aumento en el número de víctimas del asesino, te sorprendería saber que no se había emitido ninguna advertencia oficial al público. La única información que tenían las mujeres de Beijing eran los rumores que circulaban por la ciudad, que en este punto habían alcanzado un punto álgido. Con fondos policiales extras desviados hacia la investigación, Jack el Destripador de China decidió tomar un descanso de los asesinatos. Su sombra siguió acechando sobre la ciudad hasta su regreso en el nuevo milenio. El asesino anunció su llegada al matar a una trabajadora de 28 años en una fábrica de algodón el 20 de noviembre de 2000 y cortándole las manos. Y eso nos lleva hasta el intento fallido en el Año Nuevo Chino de 2001. Por fin, después de 13 años, la policía tenía una descripción para seguir. Así que atraparon al tipo, ¿verdad? Bueno, no, aún tenían mucha fe. Aunque hoy en día la policía china tiene bases de datos de ADN a nivel nacional y reconocimiento facial de alta tecnología, no estaban tan actualizados hace 20 años. Desde que el Jack el Destripador chino comenzó su carrera criminal, los investigadores chinos se vieron obstaculizados por procedimientos obsoletos e ineficientes burocráticos. A principios de los años 80, la mayoría de los policías chinos ni siquiera tenían el lujo de tener autos patrulla adecuados, armas o incluso uniformes. Unos pocos agentes del Partido Comunista con bastones en cada comuna agrícola podrían haberlo solucionado en los años 60, pero la China moderna necesitaría algo más que eso para mantener la ley y el orden. La estandarización y modernización de la policía realmente solo se convirtieron en parte de la agenda en mediados de los años 80, pero el progreso fue lento. Incluso a principios de los años 2000, los policías involucrados en el caso del asesino en serie de Beijing aún comparaban las huellas dactilares con una lupa, como si fueran algunos aficionados de Sherlock Holmes. Pero para 2001, al menos habían logrado agrupar todos los crímenes del asesino en un caso en serie mediante la comparación de muestras de semen y huellas dactilares de cada escena del crimen. Sin embargo, la base de datos no arrojó coincidencias, a pesar de la minuciosa comparación con 230.000 conjuntos de huellas. Los bocetos eran su mejor oportunidad para identificar al culpable. Ahora tenían un trío de imágenes del rostro del asesino dibujadas a partir de los recuerdos de la superviviente. Su esposo y un oficial de policía calculó que podría haber visto al atacante en el área. Por alguna razón, aunque los policías mantuvieron esa carta oculta firmemente guardada, Chang Xing, el experto en retratos hablados, fue llamado para ayudar en la investigación y afirmó que los bocetos se mantuvieron ocultos al público por si causaban un impacto negativo en la investigación. Hemos visto en episodios anteriores cómo las líneas directas de pistas provenientes del público pueden empeorar las cosas. Sin embargo, probablemente también haya un poco de preservación de la imagen en juego. Si se hubiera publicado la imagen, habría significado admitir la presencia de un asesino en serie, lo cual habría arriesgado avergonzar a los detectives ineptos y socavar la confianza en la policía. No solo eso, admitir la verdadera magnitud del crimen en la ciudad no solo avergonzaría a la policía local, sino que también amenazaría la narrativa del Partido Comunista que los presenta como los garantes de la armonía y la seguridad.
algo que se estaba deteriorando durante esa época. Como resultado, no fue hasta 2015 que Qui Jinping, hermano de la asesinada Qui Mumou, supo que había un retrato hablado. En lugar de confiar en pistas públicas, los policías recurrieron a perfiles psicológicos. Creían que el hombre era un solitario sexualmente pervertido, de entre 33 y 40 años, paciente y calculador, con un odio severo hacia las mujeres. Estos eran los criterios que utilizaron para su mayor esfuerzo investigativo hasta ahora, un enorme juego de adivina quién que abarcaba a todos los residentes de la ciudad. La Oficina de Seguridad Pública decidió que, si no tenían sospechosos específicos, investigarían a todos. Esto significaba examinar los registros de todos los residentes en la ciudad de Beijing, población actual de 1.7 millones, y comparar sus rostros con estos bocetos. Esto llevó a la recopilación de huellas dactilares de más de 100.000 hombres y miles de registros domiciliarios. Pensarías que este tipo de enfoque de rociar y rezar atraparía al asesino, pero no tuvieron tanta suerte. Adivina por qué podría ser. Resultó que el asesino no estaba registrado en Beijing en absoluto. La excesiva dependencia de los sistemas burocráticos anticuados les había dado a los investigadores un grave caso de visión de túnel. Por alguna razón, nunca se les ocurrió que un hombre capaz de estrangular a niños hasta la muerte también podría sentirse cómodo incumpliendo las regulaciones de registro domiciliario. Aparentemente, hay algunas líneas que son demasiado sagradas para cruzar. Mientras la policía se ocupaba de detener a todos los sospechosos parecidos en la ciudad y verificar sus huellas dactilares con un kit de detective de la era victoriana, el verdadero asesino seguía libre para continuar su racha. En la mañana del 22 de mayo de 2001, la policía de Beijing recibió una llamada telefónica frenética. Al otro lado de la línea, una mujer estaba gritando pidiendo ayuda. Le dijo a la policía que había un hombre tratando de matarla, pero la llamada se cortó antes de que pudiera dar una dirección. Trágicamente, su apartamento estaba a solo una cuadra de la estación desde donde se recibió la llamada. Cuando la policía llegó allí, la mujer ya estaba muerta. Si hubieran podido responder a tiempo, casi con seguridad habrían capturado al hombre. Este casi error le costó la vida a otra joven mujer aproximadamente un año después. El 9 de febrero de 2002, Jack el Destripador de China acechaba el albergue Tao Lechun en Beijing en busca de una víctima. Una mujer de 25 años llamada Xu Moumu, residente de largo plazo de la deteriorada pensión, llamó su atención. Varios días después, se encontró un cuerpo en descomposición en su habitación. Por razones desconocidas en ese momento, este sería el último asesinato en la racha de 14 años. A pesar de los millones de yuanes y decenas de miles de horas de investigación, parece que la policía perdió su oportunidad. Sin más escenas del crimen que investigar, se dedicaron a revisar informes y evidencias antiguas. Lo que encontraron fue, por decirlo menos, un absoluto desastre. Como mencionamos, muchas de las escenas del crimen habían sido contaminadas por oficiales inexpertos, lo que hizo que gran parte de sus hallazgos fueran prácticamente inútiles. El rastro se enfrió cada vez más, llevando a los investigadores a su último recurso, informar al público. En 2004, por fin admitieron ante el pueblo de Beijing que se estaba llevando a cabo una investigación sobre un asesino en serie, a lo que las agotadas mujeres de la ciudad exclamaron: «¡No me digas!». Los amables funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Beijing describieron la amenaza en un informe largamente esperado titulado «Esquema de propaganda de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Beijing para detectar una serie de casos de violación y asesinato». El anuncio fue acompañado de una recompensa de 200.000 wons por cualquier información que condujera a su captura, que equivalía a unos $25.000 en ese momento. Al fin, el espectro que había atormentado a la ciudad durante más de 10 años fue reconocido oficialmente. Pero incluso entonces, sin estar más cerca de ser identificado durante la siguiente década, el Jack el Destripador de China se desvaneció en la historia. Los detectives que habían trabajado en el caso durante décadas se retiraron, mientras que los familiares de las víctimas perdieron la esperanza de llegar a una conclusión. El asesino se convirtió en un espantapájaros local del que los padres advertirían a sus hijos para evitar que salieran hasta tarde. Qui Jinping continuó visitando la oficina de seguridad cada pocos días para hacer preguntas sobre la investigación de la muerte de su hermana. Lo hizo año tras año, desesperado por alguna buena noticia que llevara a su afligida familia. Para 2011,
la esperanza se estaba agotando por completo. El recuerdo del caso resurgió una vez más cuando uno de los investigadores publicó una carta abierta en línea pidiendo disculpas a las familias. Decía: «Nunca he podido atraparte. Para la generación más joven y los afligidos de las víctimas, soy un pecador de por vida». Para poner fin al sufrimiento de todos, avanzamos nuevamente hasta 2016. En ese momento, China prácticamente completó su metamorfosis en una superpotencia mundial rica y sus fuerzas policiales actualizaron sus sistemas de identificación. El análisis de ADN disponible para los detectives debe haber parecido tecnología de Star Trek para sus predecesores. Con bastante suerte, resultaría ser la clave de todo. A principios de 2016, arrestaron a un anciano en Beijing y lo acusaron de intentar sobornar a un oficial de policía. Los policías tomaron una muestra de ADN de la mejilla del hombre en la estación, como parte del procedimiento habitual, y cuando la ingresaron en el sistema, descubrieron algo impactante. Era una coincidencia parcial con Jack el Destripador de China. Por fin, después de 30 años, una pista real. Solo era una coincidencia parcial, pero lo suficientemente similar como para que la policía supiera que el asesino debía estar en el árbol genealógico del anciano. Obviamente, se descartaron las parientes femeninas, por lo que luego clasificaron a los miembros masculinos de la familia por edad y ubicación. Solo una persona encajaba en el perfil: un comerciante de 52 años llamado Gao Chengyong, sobrino del hombre enfermo. La policía debió haber dudado. ¿Podría ser este hombre insignificante, de aspecto común y suave, el psicópata más temido de la ciudad? ¿Realmente habían sido burlados por él durante décadas? Si Gao Chengyong fuera el asesino, sorprendería a todos los que lo conocían, especialmente a su esposa de 30 años, Chang Qingfeng, y a sus 2 hijos adultos. Todos conocían a Gao como un hombre tranquilo, sin emociones, pero con un fuerte sentido del deber hacia su familia. Nació en 1964 en el pequeño pueblo rural de Qingcheng, en el condado de Yushong, a unos 120 kilómetros de Beijing. Creció en una familia campesina pobre y aspiraba a convertirse en piloto, pero quedó devastado cuando no fue aceptado. Gao les dijo a sus amigos que lo habían excluido del programa por razones políticas. Después de no poder acceder a una educación superior, se conformó con ser obrero, como cientos de millones de personas en aquellos días. Con las escasas ganancias que obtenía de varios trabajos ocasionales, proveyó de cuidados paliativos a su padre a través de una prolongada enfermedad terminal. Google Translate ofreció la hermosamente directa cita de uno de sus antiguos vecinos. Gao se comportaba bien cuando era niño, limpiaba la mierda y orina de su padre, era extremadamente filial. Difícilmente suena como un asesino despiadado, ¿cierto? Justo después de la muerte del padre a mediados de los años 80, decidió que era hora de un cambio y una China modernizada le ofreció una oportunidad. La era de Deng Xiaoping vio relajado el sistema de residencia Hukou. Las nuevas restricciones flexibilizadas significaron que los trabajadores no calificados podían moverse por el país a su antojo, recogiendo trabajo donde pudieran encontrarlo. La única trampa era que, mientras estaban fuera de sus ciudades designadas, no tenían acceso a la atención médica pública, educación y seguridad social. Esto fue obvio para un trabajador de una comunidad agrícola pobre, así que Gao y su esposa decidieron mudarse y establecerse en Beijing, sin registrarse nunca allí. Cuando Chang dio a luz a su primer hijo, ella se quedó en casa con su madre por un tiempo, dejando a Gao solo en la ciudad. Pasó los siguientes años entre trabajos temporales en Beijing, largas estancias en su ciudad natal y trabajos de construcción en Baotou, Mongolia Interior. Incluso cuando su esposa e hijos se reunieron con él desaparecía por días, supuestamente trabajando o en una juerga en sus queridos salones de baile. La vida de Gao Chengyong continuó así sin incidentes importantes. Era un esposo distante, pero proveía lo suficiente para su familia. En 2015, con Gao ya en sus 50 años, la pareja se hizo cargo de la tienda del campus en la Escuela Técnica de Beijing, y el dueño de la barbería cercana describió al nuevo encargado como tranquilo, como un maestro. Sin embargo, la comunidad alrededor de la escuela se enfrentó a una revelación horrible. El 26 de agosto, 2 agentes de policía ingresaron a la tienda del campus para arrestar a Gao Chengyong. Una prueba de ADN confirmó que tenían al hombre correcto. El esposo y padre filial y tranquilo era responsable de la brutal violación y asesinato de 11 mujeres y niñas.
Cuando Gao el Destripador se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó escapar, pero nunca llegó a la puerta. El guardia de seguridad de la escuela recordó verlo ser arrastrado y dijo: «Pensé que tenía alguna enfermedad». Es un par de años demasiado pronto para eso, amigo mío. Una vez en la comisaría comenzó el interrogatorio. Cuando le preguntaron si sabía por qué estaba allí, el sospechoso dijo que era porque había matado personas. Aunque cuando las fuerzas de seguridad chinas te atrapan, una confesión es prácticamente estándar. Culpable o no, solo tiene sentido ser escéptico de cualquier cosa que salga de las salas de interrogatorios. Pero, como para disipar cualquier duda persistente sobre su culpabilidad, Gao esperó a que los interrogadores dejaran la habitación e intentó suicidarse golpeando su cabeza repetidamente contra una silla. Un intento de suicidio poco ortodoxo y completamente infructuoso, solo necesitó 3 puntos de sutura. Con eso fuera de su sistema, Gao decidió que la única acción para mitigar sus desgracias sería contar todo. Con una expresión en blanco, confesó los 11 asesinatos, ofreciendo detalles que solo él podía conocer y revelando nuevos horrores que dieron a la policía y a los medios más sobre qué reflexionar. Gao recitó cada asesinato uno tras otro durante varias horas, según informes policiales. Incluso recordó la hora exacta del día en que ocurrió cada asesinato. Como lo describió un interrogador, la calma de Gao es inimaginable y aterradora, recuerda todo claramente. Aparentemente, Gao el Destripador había comenzado como un delincuente menor en lugar de un asesino a sangre fría. Afirmó que solo entró en la casa de su primera víctima para robar y el asesinato fue para evitar ser atrapado. Eso no cuadra exactamente con las más de 2 docenas de puñaladas, pero bueno, lo que sea. Él luego explicó que había sacado la foto consigo y la quemó antes de regresar a casa con su esposa. Los investigadores preguntaron a Gao cuántos años tenía su hijo mayor cuando su padre violó y asesinó a una niña de 8 años. Gao respondió que 10. Uno de los detectives le dijo a la prensa: «Lo miré fijamente y él me miró de vuelta durante casi 10 segundos antes de bajar la cabeza. Mi puño estaba levantado. Casi lo estrellé en su rostro». Si me preguntas, lo más probable es que toda la historia del suicidio con la silla fuera solo una tapadera para un poco de justicia por propia mano en la sala de interrogatorios. No lo estoy justificando, por supuesto, pero es un poco satisfactorio imaginarlo. Fue en el año de ese infame asesinato de 1998 que la confianza de Gao en sus métodos alcanzó su punto máximo. Explicó sentir una sed de sangre abrumadora durante todo el año. Fue entonces cuando su gusto por la mutilación realmente despegó. En cuanto a los recuerdos, afirmó haber arrojado todas las partes desmembradas al río Amarillo. En este punto, Gao y su esposa vivían en una pequeña choza en su ciudad natal nuevamente. Viajaría al centro de Beijing solo con el propósito de matar, siempre cuidando de obedecer de otra manera la ley y evitar dejar huellas dactilares. La creciente atención policial a sus crímenes después de ese pequeño cuarteto de asesinatos obligó a Gao a mantener un perfil bajo por un tiempo, pero sintió la necesidad de matar a alguien, simple como eso. Por una vez, un asesino en serie que no se hace pasar por un genio. Gao admitió ser solo un tipo al que realmente le encantaba matar, y ni siquiera de manera particularmente organizada. Él mismo admitió su descuido, lo cual debe haber retorcido la daga en el ego de la policía, a la que había burlado durante 28 años. Y nunca le importaron la ropa roja ni los tacones altos. Eso era solo invento de la gente. En realidad, simplemente elegía a cualquiera que pudiera encontrar. Es por eso que Gao dejó de matar por completo. Explicó que simplemente se estaba volviendo demasiado viejo para eso. En 2002, a punto de cumplir 40 años y con una impresionante barriga de cerveza, se dio cuenta de que ya no estaba tan en forma como solía ser. Parece que ser vencido en una lucha por una mujer la mitad de su tamaño y edad puso un poco de freno a la confianza del asesino. En este punto, su segundo hijo crecía rápidamente y asistía a la escuela en Beijing junto a su hermano mayor. Gao necesitaba dinero para pagar su manutención y educación, así que hizo lo que todo padre tiene que hacer. Dejó de lado sus pasatiempos por el bien de sus hijos. ¡Qué buen tipo! El dedicado hombre de familia regresó a Mongolia Interior para trabajar en construcción y nunca volvió a matar. Su ola de crímenes terminó tan arbitrariamente como comenzó, sin ofrecer ningún cierre para nadie involucrado. Incluso ahora, las familias de las víctimas no tienen una explicación real de por qué llevó a cabo los asesinatos.
ni siquiera obtuvieron una disculpa. ¿Alguna vez sentiste algún remordimiento por tus víctimas o sus familias?, le preguntó un detective. Gao solo negó con la cabeza. A pesar de tener a su hombre entre rejas, admitiendo libremente sus crímenes, la policía experimentó poco alivio. Todo el asunto fue una vergüenza para la Oficina de Seguridad Regional, un caso que se abrió cuando los actuales líderes eran solo novatos. Mirando hacia atrás, debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Un ex policía retirado que trabajó en el caso a la prensa dijo: «Me sentí avergonzado en lugar de feliz. No puedo creer que el verdadero asesino haya estado viviendo bajo nuestras narices durante tanto tiempo mientras apuntábamos a otros grupos de personas. El caso nos confundió a mí y a mis colegas durante tantos años. Parece un poco loco que hayan dirigido todo su poder de investigación solo a los residentes de Beijing, y nunca consideraron que el asesino podría ser alguien que deambulaba por la ciudad a lo largo de los años». Un trayecto de 90 minutos básicamente ponía a Gao más allá de toda sospecha. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si la policía hubiera tenido acceso a mejores herramientas o practicado una mejor organización? Potencialmente más de lo que pensábamos anteriormente, porque ha habido rumores de que el recuento de cadáveres de Gao podría ser mucho mayor de lo que él admitió. ¿Dónde más podría estar Jack el Destripador de China y realmente colgó sus botas y cuchillas después de 2002? En Mongolia Interior hay algunos casos sin resolver que realmente necesitan ser investigados. La opacidad del crimen y el castigo en China hace que la especulación sea prácticamente imposible, así que solo resolvamos los que conocemos. Cuando el caso llegó a juicio, a Gao Chengyong se le imputaron 11 asesinatos, junto con violación, robo y profanación de cadáveres. Vale la pena señalar que los tribunales chinos tienen una tasa de condena del 99.965%, así que no esperes grandes giros inesperados. El abogado defensor de Gao, Chu Aiyun, describió a su cliente como anciano y desgastado durante las reuniones en el centro de detención. Ser un abogado defensor en China es un poco como ser un surfista profesional en el Sahara, ya que el propósito principal de estas reuniones no era ayudar a su cliente a evitar la pena de muerte. Su estaba principalmente allí para ayudar a cerrar el caso de manera ordenada. Sus reuniones con Gao continuaron durante un periodo de preparación de 1 año, lo cual es inusual en la ley china. La razón dada fue que querían asegurarse de confirmar todos sus casos más allá de toda duda, para que ningún cómplice o imitador pudiera escapar. Gao planeó desde el principio declararse culpable, pero aún así se negó a ofrecer una disculpa. La única vez que se volvió incluso ligeramente emocional fue durante conversaciones sobre la niña que asesinó. En un momento fugaz de conciencia, dijo que se veía a sí mismo como un villano. El 18 de julio, comenzó el juicio a puertas cerradas de Gao Chengyong en el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Beijing. El hombre mismo apareció ante el juez vistiendo una holgada camiseta polo gris y confesó todos los crímenes a lo largo de 2 días. Pasarían otros 9 meses hasta la sentencia pública, que ocurrió el 30 de marzo de 2018. Gao, por supuesto, fue condenado a muerte. Además, se le privaría de todos los derechos políticos de por vida, lo cual suena un tanto inconsecuente en una dictadura. Cuando se dictó el fallo, Gao bebió un vaso de agua, se volvió hacia la familia de la víctima en la galería y se inclinó 3 veces. El gobierno incautaría todos sus bienes, pero como no tenía suficiente para cubrir la compensación civil, ofreció donar todos sus órganos. 2 décadas de dolor y sufrimiento inimaginables, pero puedes quedarte con mi hígado y llamaremos a eso un acuerdo. Gao desapareció de la sala del tribunal para no ser visto nunca más. Presumiblemente, fue trasladado de vuelta a una cárcel siniestra para vivir sus últimos días. Su muerte se mantuvo tan misteriosa como sus crímenes. El 3 de enero de 2019, se publicó un mensaje en la cuenta de Weibo del Tribunal de Beijing. Gao Chengyong, de 54 años, había sido ejecutado por métodos no revelados. Y así como así, el fantasma que había atormentado a la gente de Beijing durante 3 décadas fue exorcizado. Un final oculto y anticlimático para una historia brutalmente horripilante. Todo lo que queda es echar un vistazo rápido a las condiciones que llevaron a este sádico a hacer de las suyas y a algunos de los maníacos que se aprovecharon de ellas. Ya hemos visto cómo el anticuado sistema de registro familiar dio a la policía un mal caso de visión de túnel, pero la culpa no recae totalmente en los investigadores. Estaban trabajando durante un periodo de cambio social inimaginable en la era de Mao.
En esa época, la presencia de asesinos en serie habría sido vista como esencialmente imposible. ¿Cómo podrían existir tales personas en una sociedad tan perfecta? Esa ingenuidad fue un resultado directo de la propaganda concertada del gobierno. Pero a medida que China comenzó a convertirse en un país capitalista, aunque nunca dejes que el presidente Xi te escuche decirlo, las estructuras de las ciudades y las familias se vieron trastornadas, y la policía estaba totalmente desequipada para enfrentar los desafíos que se desataron. Como dije antes, la mayoría ni siquiera tenía autos patrulleros o uniformes en 1980. No fue hasta que los hermanos Wang Chongfang y Wang Chongwei llevaron a cabo una matanza de 8 meses de asesinatos y robos que los altos mandos empezaron a despertar los peligros de la nueva China. Los hermanos Wang mataron a más de una docena de soldados y policías con armas de fuego y granadas. La influencia comunista estaba en declive, y con ella menguaba la propaganda y la solidaridad forzada de las pobres comunidades agrícolas que alguna vez fueron las consentidas del partido. Cuando la carrera criminal de Gao estaba en pleno apogeo, gran parte de China rural se había convertido en una especie de lejano oeste. Los trabajadores pobres abandonaban sus comunidades y deambulaban en busca de trabajo. Naturalmente, muchos decidieron que el trabajo honesto era bastante complicado y que deberían dedicarse al crimen en su lugar. Este fue el comienzo de una China verdaderamente moderna, y con ella llegó un fenómeno moderno distintivo: el asesino en serie. Una fuente anónima en la oficina de seguridad de Beijing le dijo a la revista New Republic que Gao no era el único. Aparentemente, había casi con certeza varios asesinos en serie operando en o alrededor de la ciudad durante su apogeo. Permanecerán para siempre desconocidos. Conocemos a algunos otros asesinos en serie chinos de todo el país. Uno de los más atroces fue Yang Xinghai, el llamado asesino monstruo. Entraba en casas del campo y masacraba a todos los que estuvieran dentro, exterminando múltiples generaciones de una línea familiar en minutos. En total, reclamó 67 víctimas oficiales, convirtiéndolo en el peor asesino de China. Pero luego estaba Yang Shubin y su pandilla alrededor del cambio de milenio, iban a bares de karaoke burdeles y se presentaba como un próspero hombre de negocios. Ofrecían el doble de la tarifa estándar para llevar a una mujer a su casa, donde él, su novia y 2 antiguos compañeros de escuela ataban a las víctimas y las torturaban para obtener detalles bancarios. Después de robar a las mujeres, la pandilla las asesinaba, trituraba sus restos y los desechaba por los desagües. Este es solo un breve resumen de algunos de los crímenes más atroces de la historia moderna de China, pero como dije, nunca sabremos la magnitud completa de ellos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,